Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, y a uno en particular más que a nadie. Estamos hablando de nada menos que de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de su vida amorosa, que ya sabemos que da mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un momento muy específico, un evento que según los rumores y las filtraciones, lo dejó absolutamente impactado. Sin palabras. Y créanme, cuando alguien como Can Yaman, que suele tener una presencia tan imponente, se queda sin palabras, es porque algo realmente gordo ha sucedido. Así que si quieren saber cuál fue ese evento que dejó a nuestro querido Can Yaman en estado de shock, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyan un montón este espacio que hacemos con tanto cariño para ustedes. Dicho esto, vamos a empezar. Imaginen la escena: Can Yaman, el galán que derrocha carisma y seguridad en cada aparición pública, en medio de un evento, quizás una alfombra roja, una premiere, o incluso una reunión privada de alto perfil. La expectación es máxima, los flashes disparan, las cámaras enfocan. Y de repente algo ocurre. Algo que no estaba en el guión, algo que descoloca a todos, pero sobre todo a él. ¿Qué podría ser? Podríamos estar hablando de una sorpresa monumental, un encuentro inesperado con alguien de su pasado que le remueve emociones profundas, o tal vez un reconocimiento o una noticia que lo sobrepasa por completo. Las posibilidades son infinitas y por eso mismo, tan intrigantes. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, de forma discreta al principio, como suelen hacer las verdades que buscan salir a la luz. Se hablaba de una reacción inusual, de una pausa prolongada en medio de una conversación, de una mirada perdida y un gesto de asombro que no pasó desapercibido para los más observadores. Los que estuvieron presentes aseguran que el aire se cargó de una energía diferente, de un silencio que gritaba más que cualquier aplauso. Y ese silencio, mis amigos, estaba protagonizado por Can Yaman. Ahora, ¿qué tipo de evento podría provocar una reacción así? Pensemos en las cosas que realmente nos impactan. No se trata de un simple error en el discurso o de un encuentro casual con un fan efusivo. Esto va más allá. Podría ser algo relacionado con su familia, algo que lo toca en lo más personal. Quizás recibió una noticia inesperada sobre algún ser querido, algo que lo tomó por sorpresa y que requirió de un momento para procesar. O tal vez, y esto es pura especulación, pero ¿y si se reencontró con alguien de quien se pensaba que nunca más volvería a tener noticias? Un amor del pasado, un amigo de la infancia con el que perdió el contacto, o incluso alguien que marcó un antes y un después en su vida. También podríamos estar hablando de algo relacionado con su carrera. ¿Una propuesta laboral que lo dejó sin aliento? ¿Un proyecto tan ambicioso, tan diferente a todo lo que ha hecho antes, que lo dejó paralizado por la magnitud de la oportunidad? ¿O por el contrario, quizás una crítica demoledora pero profundamente honesta de alguien a quien respeta enormemente? A veces las palabras justas de la persona adecuada pueden ser más impactantes que cualquier halago. Otra línea de pensamiento nos lleva a eventos de gran envergadura, quizás eventos benéficos o galas internacionales donde uno se encuentra con figuras de renombre. ¿Se imaginan que en medio de una de estas ocasiones, Can Yaman haya sido el protagonista de un gesto inesperado por parte de alguna celebridad mundialmente reconocida? Algo que demostrara un aprecio o una admiración que él mismo no esperaba. O en un giro aún más dramático, ¿y si fue testigo de algo que lo dejó consternado, algo que va en contra de sus valores o de su forma de ver el mundo? Para tratar de arrojar algo de luz sobre este misterio, he estado investigando a fondo, revisando entrevistas antiguas, buscando declaraciones y cruzando información. Y hay un hilo conductor que parece emerger, una posibilidad que, si bien no está confirmada al 100%, tiene bastante peso. Se habla de un encuentro o más bien de una invitación, a un evento muy exclusivo, quizás ligado a un proyecto secreto, o a una causa que le es especialmente cercana. Un evento al que no se esperaba asistir, o al que fue convocado de forma repentina. Algunas fuentes apuntan a que se trataba de una reunión con productores o directores de cine muy influyentes en Hollywood, un encuentro que podría cambiar el rumbo de su carrera internacional de una manera inimaginable.
Imaginen la presión, la expectación y luego, quizás, una oferta que lo dejó completa. Mente desubicado. O tal vez, y esto es lo que más me intriga, se trató de algo más personal. Una reunión sorpresa con algún miembro de su familia que vive lejos, o incluso con algún amigo de la infancia que no veía desde hacía años. La emoción de un reencuentro así podría dejar a cualquiera sin palabras. Otra teoría que ha ganado fuerza es la de un homenaje inesperado. Can Yaman ha alcanzado un nivel de fama increíble, pero, ¿y si en este evento en particular, él no era el anfitrión, sino el invitado de honor, sin saberlo? Recibir un tributo público, ver un vídeo recopilatorio de sus logros, o escuchar palabras emotivas de personas que lo han inspirado o apoyado a lo largo de su trayectoria, podría ser un momento abrumadoramente conmovedor. Es el tipo de cosas que te hacen reflexionar sobre tu camino, sobre el impacto que has tenido. Y pensando en impacto, ¿qué tal si el evento en sí tuvo una repercusión mundial que lo dejó boquiabierto? Imaginen que estaba presente en el momento exacto en que se anunciaba un descubrimiento científico revolucionario, o una noticia política de primer orden que alteraba el panorama global. Ser testigo de la historia en tiempo real, de esa magnitud, sin duda te deja helado. Pero vamos a ser un poco más concretos, ¿hay algún detalle que se haya filtrado, por pequeño que sea? Se dice que ocurrió en un país europeo, lejos de Turquía, lo que añade un elemento de misterio. También se menciona que no fue un evento público en el sentido tradicional, sino algo más íntimo, con un círculo reducido de personas. Esto explicaría por qué no hay imágenes o vídeos claros de ese momento exacto. Sin embargo, los testimonios de los presentes son lo que realmente nos dan pistas. Uno de los testigos, que prefirió mantener el anonimato, describió la escena diciendo: «Estábamos todos en la sala, la conversación fluía con normalidad, y de repente Can se quedó quieto. Miraba fijamente hacia la puerta, con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más. Algo profundo. Tardó unos segundos en reaccionar, y cuando lo hizo solo pudo decir una palabra. Una palabra que sinceramente no recuerdo, pero su tono lo decía todo. Otra persona presente comentó: «Creímos que algo malo había pasado, o que se sentía mal, pero no era eso. Era como si se le hubiera parado el mundo». Luego, poco a poco, empezó a sonreír, una sonrisa un poco temblorosa, pero genuina. Fue un momento muy emotivo para todos los que estábamos allí. Entonces, ¿qué palabra pudo haber dicho? «¡Guau! No puede ser. ¿Increíble? O quizás algo más personal, más interno». Es fascinante pensar en la capacidad de ciertas situaciones para despojarnos de nuestras defensas, para hacernos vulnerables incluso a nosotros, que admiramos su fortaleza. Si volvemos a la idea de la carrera, podría ser una propuesta para un papel protagónico en una superproducción de Hollywood que lo obligara a mudarse de país y a aprender un nuevo idioma a un nivel que nunca imaginó. O tal vez, una oferta para dirigir su propia película, algo que siempre ha mencionado como un sueño. El peso de esa decisión, de esa oportunidad, sin duda puede dejar a cualquiera paralizado. Pero, ¿y si la sorpresa fue aún mayor? ¿Y si Can Yaman fue informado de algo que lo conectaba de manera inesperada con sus raíces, con su historia familiar? Quizás descubrió algún secreto familiar que lo dejó sin palabras. O en un giro más romántico, ¿y si ese evento fue la ocasión en la que conoció a alguien que le hizo sentir una conexión inmediata e indescriptible? A veces el amor llega de la forma más inesperada y te deja sin aliento. Los detalles que sí parecen coincidir en varias de las versiones es la atmósfera de discreción, la exclusividad del evento y la magnitud de la sorpresa. No se trataba de un evento masivo, sino de una reunión donde la intimidad permitía que la emoción fluyera con mayor intensidad. Lo que sí está claro es que este evento marcó a Can Yaman de una manera profunda. No es solo un actor que vive de su imagen y de su fama. Es una persona con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propios sueños. Y este momento, este evento que lo dejó sin palabras, seguramente ha sido uno de los puntos de inflexión en su vida, un recuerdo que atesorará o que, quizás, le seguirá haciendo reflexionar. Aunque no podamos confirmar al 100% cuál fue ese evento exacto, la especulación y los detalles que se han filtrado nos pintan un cuadro fascinante. Un hombre que parece tenerlo todo, que irradia confianza y éxito, pero que también es humano, y puede ser sorprendido hasta el punto de quedarse sin palabras.
Y esa es precisamente la magia de estos momentos. Nos recuerdan que detrás de la figura pública hay una persona real, con emociones tan intensas como las nuestras. Y hasta aquí llegamos con este misterio que ha envuelto a Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en un momento que sin duda marcó al actor. Ha sido un viaje lleno de intriga y de posibilidades, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el evento que dejó a Can Yaman sin palabras? Dejen sus teorías en los comentarios de abajo, que estoy ansioso por leerlas y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo historias fascinantes y analizando los momentos más impactantes de sus celebridades favoritas, no se olviden de darle un gran like a este vídeo. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.